antes que nada, muy buenos días a todos. Comentaba que antes de venir, digo, bueno, por primera vez voy a compartir con una generación maravillosa y brillante que tiene la responsabilidad de conducir un programa mañanero bastante interesante y con bastante ilustración. Gracias. Bien, antes de comenzar, yo diría que a pesar de que el día está nublado y se pronostican grandes lluvias, yo veo un futuro brillante. ¿A qué me refiero? A la encuesta que salió publicada hoy en el día de hoy y algunas aseveraciones que mencionaba Hugo de que cómo andamos como país. ¿Por qué digo que veo un futuro brillante? Porque si comenzamos a analizar las acciones que se están tomando en los últimos años, encabezadas por el licenciado Danilo Medina, nos damos cuenta de que se están enfrentando algunos de esos problemas y se están enfrentando de manera frontal. Por ejemplo, en términos de la estructura sanitaria del país, vemos que los grandes hospitales del país están siendo intervenidos, algunos ampliados, otros han sido demolidos para reconstruir, y que ya en los próximos meses comienzan a ponerse en operación los centros de atención primaria. Eso va a causar una revolución en términos sanitarios. Si nos vamos a la parte que tiene que ver con el agua, se está encaminando ya y se está planificando, está contemplado ya para el presupuesto 2015 la fabricación o la entrada en función y implantación de alrededor de 5 acueductos que va a intervenir la parte de Santo Domingo Este y algunas a través de la CAS e INAPA en algunas provincias a nivel nacional. Y en lo que compete a mí, no salimos tan mal en la nota con relación a la corrupción. Nosotros como Contraloría somos un muro de contención que más que perseguir la corrupción o luchar contra la corrupción, lo que planteamos desde nuestro punto de vista es promover la transparencia. En una ocasión la Madre Teresa de Calcuta le invitaron a que participara en una marcha en contra del aborto. Ella dijo que no, que ella no participaba en nada, que fuera en contra de nada. Pero que si la hubiesen invitado en una marcha en pro de la vida, ella hubiese acudido. Nosotros tenemos un planteamiento similar, o sea, cuando se habla de lucha, todo lo que se menciona con el prefijo de lucha siempre se pierde. La lucha contra el aborto, la lucha contra el hambre, la lucha contra la corrupción. Yo prefiero hablar de transparencia. Sí, porque la transparencia es el muro de contención de la corrupción. Cuando uno lucha con esas cosas, que ya el problema está ahí, ya la sangre llegó al río, como dice ahora. En el tema de la lucha contra la corrupción, Contralor, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Cuáles son esos muros de contenciones que se están poniendo para lograr la transparencia? Ahí vamos. Mira, a nuestra llegada a la Contraloría planteamos un plan estratégico orientado a 5 ejes fundamentales. Primero, cambiar el enfoque de la Contraloría. Segundo, establecer mecanismos de asesoría y consultoría en términos de control para todo el ámbito del Estado. Tercero, formar nuestro equipo de trabajo. Y cuarto, apoyarnos en una infraestructura tecnológica de acuerdo a lo que demandan los tiempos hoy en día. Voy a comenzar por hechos, vamos a hablar de hechos. A partir del 4 de agosto ya nosotros tenemos una plataforma tecnológica en línea con nuestro portal que todos los proveedores del Estado pueden acceder a ella y pedir un código de acceso para consultar 24 horas al día, 7 días a la semana, el estatus donde está su pago. Tú dirás, pero una simple consulta, ¿qué efecto tiene? ¿En qué contribuye a paliar la corrupción o a fomentar la transparencia mejor? Bueno, que en el Estado el proceso de pago siempre estuvo muy condicionado a prácticas inadecuadas. A un favor. Claro. Un favor, sácame ese cheque. Hay favores que no se pagan, hay otros favores que se pagan. Sí. En la mayoría de los casos eran pagados esos favores. Entonces, con esta plataforma y este mecanismo de información, esa práctica se disminuye al máximo. No voy a decir que se va a eliminar, disminuye al máximo. Pero precisamente por ahí va mi inquietud, en un país donde uno estaba acostumbrado a que los pagos había que darse muchísimos viajes hasta la oficina donde te debían ese monto para averiguar el estatus. Alguien se quedaba con ese expediente. Ese expediente se volvía hasta cierto punto un botín que había que repartir. Con este sistema, ustedes le enseñan al interesado dónde está y es una plataforma para
para darle seguimiento de manera continua. Correcto. Ahora bien, ¿cómo ustedes llegaron hasta ese nivel de poderlo lograr? Porque realmente eso evita hasta que las personas tengan que desplazarse hasta allí de manera innecesaria, que se llenen de personas de manera innecesaria también las instalaciones de ustedes. O sea, el flujo de trabajo se facilita y evita también que esos expedientes se vuelvan un tesoro que alguien quiera repartirse. Mira, Claudia, no fue nada trascendental ni complicado, porque la Contraloría cuenta con la estructura tecnológica para ello. Tuvimos que ampliar adquirir algunos servidores y eso, pero fue más la voluntad de hacer algo diferente, hacer algo nuevo. Entonces yo te diría que los datos estaban ahí, porque todo pago se procesa a través de un sistema y la infraestructura tecnológica estaba ahí. Era simplemente tener la voluntad e iniciar. Pero ¿cómo romper con esa cultura? Porque usted sabe que a veces eso es lo más difícil. Sí. Mira, tú has dado en el clavo. Nosotros ya hemos anunciado y en cada actividad que desarrollamos llamamos a los proveedores a que se registren. ¿Tú sabes cuál ha sido la mayoría de las respuestas? Yo no creo en eso no es verdad. Mucha gente, de hecho, uno de los grandes dolores mío personal es que al día de hoy, comenzamos el 4 de agosto, hay alrededor de 240 o 250 proveedores solo registrados. Cuando tú le estás proporcionando una herramienta que le va a dar información, pero que le va a evitar todo ese proceso burocrático y de pago de comisiones a través de ellos. Ahí se centra también la cultura, no es solo en la cultura institucional como tal o del Estado, sino hasta los mismos proveedores no creen en cosas como esas. Y por eso estamos precisamente aquí, claro, para compartir con gente como ustedes. Y cada vez que se topen con un proveedor del Estado, ustedes le puedan decir, mira, regístrate en la Contraloría, porque ya tú puedes darle seguimiento a tu pago sin tener que pagarle un centavo a nadie. A mí me interesa la segunda parte de su lista. El segundo punto, la asesoría de control. Ya. Yo sé que ustedes están en las diferentes instituciones asesorando en el aspecto de control interno y un poco más como veedores en medio de toda esa transparencia que usted insiste, quiere hacer parte del estamento público en la República Dominicana. Quisiera que me hable un poquito sobre esto y qué resultados ha arrojado hasta ahora. Excelente. Mira, tradicionalmente la Contraloría tenía un papel de protagónico, o como dice la misma Constitución, de gestor del control interno. Pero se enfocaba el control interno solo al control previo. ¿A qué me refiero con el control previo? Un pago para ser procesado en el Estado tiene que ser visto, evaluado, analizado por la Contraloría y luego pasa a ser efectivo en la tesorería. Le llamamos control previo porque no se puede pasar un pago a menos que vaya a Contraloría, o sea que previamente se ve el expediente. Pero nosotros visualizamos esa acción muy limitada. ¿Y qué hemos hecho en consecuencia? Hemos desarrollado una serie de entrenamientos y acercamiento a las instituciones. ¿Por qué? Porque una gran cantidad, yo podría hablarte de porcentaje, el 40% de los pagos que se tramitaban a nuestra llegada había que devolverlos, porque no cumplían con X o con Y condición de control o de alguna ley o política específica. Entonces yo no voy a vivir con ese 40 en mi mente y mi esfuerzo, gastando mis músculos en eso. Entonces nos acercamos o nos estamos acercando a las instituciones y le estamos diciendo cómo hagan las cosas. Porque en el Estado hemos visto también que hace falta el desarrollo de competencias, la capacitación. Hay muchas de las cosas que se dan en el Estado, no es por comisión, sino por omisión. Y esa omisión es por incapacidad o desconocimiento. Y en ese sentido nosotros ya hemos disminuido ese porcentaje de devolución, apenas un 10 o un 5% en la mayoría de los casos. Yo me he dado cuenta que uno de los asuntos que ha ayudado mucho a que los pagos ya no se tengan que devolver en el porcentaje que usted se refería es la unificación de los criterios a la hora de que las entidades del Estado hagan sus contratos. Algo que estaba generando muchos problemas era que cada institución tenía un modelo de contrato para un sinnúmero de cosas que cuando llegaba a manos de ustedes evidentemente había que devolverlo porque no cumplía con los requisitos de las contrataciones del Estado. ¿Esto cómo ha impactado y también cómo ustedes le dan seguimiento al personal de la Contraloría que ya está fuera de la institución, que ustedes no lo tienen tan de cerca,
y a la vez no lo pueden tanto ustedes mismos controlar. Claro, es cierto, tiene toda la razón. Mira, el hecho de que se estandarizara, por llamarle de una forma, el asunto de los contratos, obedece a una iniciativa de Contraloría también. Sucede que la Dirección General de Compras y Contrataciones tiene algunos modelos de contratos. Y nosotros decíamos, bueno, pero si gran parte de los problemas se da precisamente a la hora de la contratación y de la documentación de esa contratación, ¿por qué no poner en función estos contratos que son estandarizados, por así llamarle, y que solo cambien una que otra particularidad? Y efectivamente lo hemos hecho así. Es bueno destacar que los órganos de control del Estado están trabajando mancomunadamente y que tenemos mesas de trabajo permanentes. Cuando hablo órganos de control me refiero a la Dirección General de Presupuesto, a la Tesorería Nacional, a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Dirección de Impuestos Internos también. Y hemos ido afinando de manera tal ese proceso de pago, ese proceso de supervisión, que anteriormente un pago se tardaba de 2 a 3 semanas y hasta meses. Hoy en día, si cumple con toda la normativa, un pago no tarda más de 48 horas en efectuarse. Y eso es uno de los grandes logros que tenemos en materia de control y en materia de la agilidad de los pagos. ¿A qué se debe? Bueno, precisamente a esa coordinación, a que se han tomado medidas alternativas que antes no se tomaban en cuenta. Un ejemplo claro. Cuando usted hacía una transacción, iba a tramitar o a solicitar un pago, usted tenía que ir a impuestos internos a solicitar una certificación de que estaba bien sus impuestos. Pero en el trayecto del proceso se le vencía la certificación. Cuando llegaba a Contraloría no está vencido, devolvía el pago. Había que sacarla de nuevo. De nuevo. ¿Y qué implicaba eso? 8 días para entregar o recibir eso y luego comenzar el trámite de nuevo. Nosotros dijimos, no es posible porque estamos castigando al proveedor por algo que no tiene culpa. Decía, bueno, consigamos una consulta en línea con la Dirección General de Impuestos Internos y cada vez que llegue un trámite, en vez de visualizar esa certificación, hacemos la consulta en línea, imprimimos esa página y la anexamos al expediente y así procede el pago. Y así lo estamos haciendo. Afortunadamente nuestro trabajo está también incidiendo en algunas de otras de las instituciones, porque producto de esto entonces ya Impuesto Interno emite certificaciones en línea hoy en día y ya en cuestiones de horas tú tienes tu certificación. Esos son algunos de los temas que nosotros hemos ido afinando para que el proceso se haga más diáfano, pero a la vez más ágil y más efectivo. Ahora, en lo que respecta a la supervisión de nuestro equipo de trabajo en cada una de las unidades, tal como plantea Claudia, es una labor titánica, porque nosotros en la actualidad tenemos un equipo de colaboradores de 1.400 auditores, de los cuales el 72% está en cada una de las instituciones diseminadas. Fijos. Tenemos alrededor de 141 instituciones donde estamos presentes. Y es difícil supervisar, porque tú no puedes darle seguimiento a cada una de esas personas. Sin embargo, estamos adoptando medidas que ya prácticamente están al doblar de la esquina para lograr una supervisión más efectiva. ¿Qué tenemos planteado nosotros? Y sobre todo, aprovechando, vuelvo y repito, la tecnología. A partir del mes de septiembre, mediados de septiembre, finales de septiembre, las instituciones van a escanear sus expedientes de pago a través de una plataforma tecnológica que nosotros estamos proporcionando. ¿Cuál es el efecto de eso? Con anterioridad se decía que los expedientes estaban en Contraloría, pero las instituciones lo conservaban en una gaveta, olvidado, lo que sea, para alivianar su presión por parte de los proveedores o hacer prácticas indelicadas, porque tampoco voy a tapar el sol con un dedo. Entonces decían que estaba en Contraloría y allá iba la avalancha de gente, Contraloría. Entonces con este sistema ya usted escanea y lo manda allá. Ya se sabe quién lo mandó, a qué hora lo mandó, quién lo recibió de parte del equipo nuestro, a qué hora lo recibió también, porque hay que controlarlos también. Sé que se han dado prácticas irregulares con parte de nuestro equipo, pero se han tomado la medida correcta. Entonces, a través de esta plataforma nosotros sabemos quién recibe y quién manda, a qué hora recibe y cuándo manda. Pero a la vez se hace más ágil el proceso, porque ya en cualquier momento nosotros contamos con esa base de datos
y la transferencia del documento es electrónica, por lo tanto es más rápido el viaje y mucho más efectivo. A mí va a ser mucho más fácil darle seguimiento cuánto tiempo tarda un expediente en cada una de las dependencias de la Contraloría. ¿Tiene que ver, Contralor, la Contraloría, que el expediente esté correcto en tema de presupuesto o no? O sea, o la Contraloría solamente se limita, bueno, ya fue aprobado por ese ministerio, por esa institución, yo solamente rijo que todo esté completo, pero no tengo que ver lo que haya dentro del expediente. Claro, mira algo interesante, y a partir del mes de octubre vamos a hacer encuentros con periodistas, asociaciones de profesionales, empresarios, para que conozcan el proceso interno sobre todo de la parte financiera del Estado. La primera parte de control en términos presupuestarios es de la Dirección General de Presupuesto. Ninguna institución puede emitir un libramiento o una orden de pago si no tiene la provisión ni la asignación de ese recurso para esa operación. No puede. Pero una vez pasa por presupuesto y le asignan el monto, tiene que pasar por Contraloría para cerciorarse de que en realidad esa partida está contemplada en el presupuesto. Uno de los grandes avances que hemos tenido también y que la mayoría de la gente desconoce en términos de presupuesto es que se puso en ejecución a partir del año 2014 un nuevo clasificador presupuestario. Voy a poner un ejemplo para ilustrar algo. En el pasado tú tenías un renglón que era de personal. En tu institución le asignaban tantos millones a gastos de personal. Y ahí incluía sueldo, bonificación, gastos de estudio, todas esas cuestiones. Y tú indistintamente ibas a esos fondos y giraba a través de esos fondos. Es posible que tú en determinado momento pagaras algo de horas extras que no eran horas extras, o contratar a gente que no la necesitaba contratar o que no daba ese servicio, simplemente eso. Entonces, ¿qué sucede ahora con el clasificador presupuestario? Cada partida que tiene que ver con el recurso humano está prácticamente definida y tiene un monto asignado. O sea, ya tú no tienes la discrecionalidad de agarrar una partida de esa y transferirla o usarla en cualquiera de los conceptos. Que yo voy a contratar a fulano y asignarle tanto. Ah, no, eso no se puede. Si no cuenta con la partida o si agotaste, no puede. Entonces tú tienes que ir a la Dirección General de Presupuesto y justificar ese cambio para poder aprobar y girar a través de esa partida presupuestaria. No solamente, como decía Claudia, es el control de los auditores que están afuera, sino también el control de la Contraloría en sentido general. ¿Qué tipo de control interno tienen ustedes como Contraloría? Tenemos que hacer una pausa, pero podemos regresar con ese tema. Vamos a la pausa y ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en conversación en nuestra entrevista central con el señor Rafael Antonio Hermosén Andújar, Contralor General de la República Dominicana. Dejamos la pregunta en el aire de lo que tiene que ver con el control interno de la Contraloría General de la República. Si se da, ¿cómo se da? ¿Cuál es el proceso? Excelente. Mira, nosotros, igual que todas las instituciones del Estado, tenemos un auditor interno que se encarga de velar porque cada uno de los procesos que nosotros desarrollamos están dentro del orden establecido. ¿Y a quién responde ese auditor? No responde a mí, responde a un comité administrativo. Eso es lo interesante. Claro, por supuesto. Y yo siempre he sido un abanderado del control interno y del auditor interno. Siempre he estado ligado al Instituto de Auditores Internos, tratando de promover la profesión. Y ahora que me toca esta posición, no voy a hacer la excepción en minimizar o no darle el lugar o la categoría que tiene. En términos internos, por ejemplo, hay cosas que es bueno que se sepan. Todo cambio trascendental en la vida, evidentemente, si no está apoyado en un equipo de trabajo y no es asumido por los colaboradores en sentido general en una institución, no pueden desarrollarse. Y yo, gracias a Dios, tengo el privilegio de que cuento con un equipo que está orientado e identificado con cada una de las ponencias que nosotros, o planteamientos que nosotros hacemos. Una parte de ellos está aquí con ustedes. Hoy me acompañan precisamente nuestra directora administrativa y financiera, Rosana Sánchez, el licenciado Dimas Paredes, quien es el director de operaciones, y Joaquín González, quien es el director de auditoría. Pero yo diría que si ellos bien se identifican, los 1.400 colaboradores es muy difícil que entren a redir inmediatamente.
Pues nosotros, conscientes de eso, hemos contratado una serie de asesores y consultores y por la gracia divina nos llegó a nosotros una serie de herramientas que son promovidas y desarrolladas por la escuela de Franklin Covey. Estoy hablando de las 7 disciplinas de las personas altamente efectivas y de las 4 disciplinas de la ejecución. Son 2 herramientas que nos han llevado a nosotros a identificar, al que el personal se identifique con estos cambios y a cambiar sobre todo su estilo de visión y de vida personal, porque son herramientas tan poderosas que no solo se van a lo institucional, sino que tú las asumes personal y haces un cambio inmediatamente en ti y en todo tu entorno. Las 4 disciplinas de la ejecución, a nosotros nos formaron en la universidad, todos somos profesionales y nos dieron muchos conceptos y muchas teorías. El problema está en llevar a la práctica esa teoría. No todo el mundo tiene la destreza para ejecutar lo que se planifica. Entonces, esta herramienta nos ha dado la facilidad de que todos los proyectos que hemos ido definiendo y ejecutando se lleven a la práctica de manera maravillosa. Yo les invito a que pasen por la Contraloría y van a ver que en cada uno de los departamentos hay unos tableros de indicadores donde, bueno, primero están definidas las metas crucialmente importantes de cada departamento y de cada persona incluso. Y entonces luego tienen los indicadores que te dicen a ti cómo va caminando cada colaborador o cada departamento en la consecución de esas metas crucialmente importantes. Lo que no se revisa y se evalúa se deteriora. Entonces en ese andar la gente se está formando también. Señor Hermosén, precisamente la Contraloría ha hecho en diversas instituciones del Estado unas intervenciones interesantes. Quiero tomar como ejemplo la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, donde ustedes han hecho un análisis del personal que realmente está cumpliendo con su labor, dónde lo está cumpliendo. Y realmente vamos a decir que han manejado el tema de las famosas botellas que habían en Cancillería y que eran tan criticadas. ¿En qué consistió ese trabajo y qué resultados de manera preliminar tienen ustedes sobre eso? Excelente. Mira, Claudia, siempre se había hablado de Cancillería y todo. Y nosotros en realidad, como ellos no estaban incluidos dentro del sistema de gestión financiera del Estado, o sea, no reportaban a través de CIGEP, o sí reportaban, pero que se hacía una transferencia global a eso. ¿A qué me refiero en términos llanos? El personal y los gastos o desembolsos que hacía la Cancillería se hacían de manera global, no particular. Nosotros al detectar ese tipo de situación, que es irregular en el Estado, cuando hablo de irregular no hablo de fraude ni nada, algo que no se está haciendo como debería de hacerse. En el mes de abril, se ha hecho así. Claro, claro. En el mes de abril entonces decidimos ir, bueno, desde septiembre de 2013 comenzamos a conversar con ellos y a decirles, miren, ya ustedes van a tener que reportar a través del CIGEF, van a tener que seccionar cada una de sus nóminas, van a tener que transparentarla. Le damos un plazo hasta enero para que lo hagan. Entonces transcurrió enero, febrero, marzo y no lo hacían. Nosotros, por nuestro equipo, fuimos e intervenimos. ¿Qué hicimos? Digo, bueno, preparen todas las nóminas y hoy nadie va, o a partir de ahora nadie va a cobrar con transferencia, sino con cheque. ¿Para qué? Para visualizar quiénes sí estaban trabajando y quiénes no. Entonces hicimos lo que llamamos un pago observado. Observado a cada quien y que retire directamente su cheque. De ese proceso, evidentemente, sobraron una cantidad de cheques. Pero lo más importante es que, por ejemplo, a partir de ahí, Cancillería y el Servicio Exterior comenzó a regularizar sus nóminas. Y ya las nóminas las pasan por el CIGEF, ya las nóminas están seccionadas, Servicio Exterior, Servicio Local, gastos de dietas, gastos de la dotación. Entiéndase lo siguiente, cuando hablo de gasto de dotación es que si tú tienes un cuerpo de personas y una delegación, tú tienes que pagar alquileres, servicios de mantenimiento, todas esas cuestiones. Entonces eso está segmentado. Está segmentado lo que es los gastos de viáticos, de dieta y lo que es el sueldo también está segmentado. Es decir, que ahora en Cancillería corren 3 nóminas mensualmente. Antes era un monto global general. O sea, el Estado le asignaba un presupuesto X% y ustedes lo reparten como ustedes entienden.
¿Qué sucede? Que en ocasiones tampoco se hacían de manera regular los pagos. O sea, fácilmente Hugo Vera, que estaba en tal país, no cobraba este mes, pero no recibía ninguna explicación del por qué no cobraba ni nada de eso. Entonces ya eso ha sido eliminado totalmente. Después de que yo recuerdo muy bien esa época cuando Contraloría, como se dice popularmente, se tiraron en la Cancillería. Pues por la intervención uno le dice que se tiraron. Y eso ocurrió en Cancillería y la cosa se ha regularizado. ¿Hay otras instituciones del Estado que no pertenezcan, que ustedes estén monitoreando, observando o que hayan intervenido también? Sí, nosotros hemos hecho pago observado, por ejemplo, en INAPA. Hemos hecho pago observado en el Ministerio de Cultura. Hemos hecho pago observado en ¿cómo se llama? Perdón. En la Dirección General de Pensiones. ¿Y cuál también. ha sido la evaluación en esos pagos observados? Bueno, siempre se encuentra algo. Pero te puedo asegurar que en menor medida en cada una de esas instituciones. ¿Ha tenido resistencia las instituciones del Estado para permitir que haya control o asesoría? Vamos a ponerle así, que es un nombre más agradable y más, la gente lo asocia más a las instituciones. ¿Ha recibido algún tipo de rechazo? Afortunadamente no. ¿En serio? De verdad que sí. Y yo atribuyo eso en gran medida a que el señor presidente Danilo Medina desde un principio dijo o definió la partitura de la música. Yo quiero transparencia, no quiero irregularidades. Entonces a nosotros nos ha tocado, por así decirlo, una labor que no ha sido tan complicada en ese sentido. Ellos han apoyado y han dado las facilidades. No te voy a decir que nos reciben con las manos abiertas, pero sí nos reciben. Y cuando le pedimos X o Y información, nos la proporcionan. Y aquella que no nos proporcionan, nosotros tenemos los mecanismos para buscarla. Porque afortunadamente el mundo financiero es tan benévolo que es posible que una información tú no la consigues por un lado, pero la consigues por el otro. Claro. Porque si partimos de contabilidad, partida doble, entre otras cosas, tú, si tienes la imaginación, vamos a decirle, y la iniciativa, tú consigues la información. Pero yo podría decirte que sí. En el mes de julio, a principios de agosto, desarrollamos el primer encuentro sobre gestión pública, control y auditoría, donde invitamos a todos los directores y gerentes financieros, administrativos y legales de todas las instituciones. Asistieron más de 400 personas. Allí coordinamos con los directores de los órganos de control del Estado, Luis Reyes por parte de presupuesto, Alberto Perdomo por tesorería, Yocasta Guzmán por compras y contrataciones, el señor Guarocuya por impuesto interno y un servidor, Rafael Germosén. Allí le planteamos dónde estaba toda la plataforma de control y financiera del Estado y hacia dónde nos dirigimos. Porque si los incumbentes de las diferentes instituciones que tienen la responsabilidad de la parte financiera no conocen hacia dónde vamos ni qué estamos haciendo, no se cuenta con el apoyo y la labor nuestra va a ser mucho más difícil. ¿Qué pasa si el incumbente, no quiere acogerse a esas medidas, a esas nuevas medidas? Nosotros reporta... emitimos un informe, nos reunimos con él, no discutimos, sino que socializamos. Claro. Porque esa es otra parte que nos ha costado mucho trabajo, cambiar el lenguaje del auditor. El lenguaje del auditor es muy incisivo. Se habla de debilidades, se habla de ineficiencia. Yo le pregunto a mis auditores, ¿a ti te gusta que te digan que tú estás débil o que tú eres ineficiente? Pues no se lo diga a otro. Dile o plantéale, hay posibilidades de mejora, oportunidades de mejora. Cuando tú vas a socializar un informe, yo voy a discutir el informe con fulano. Ya el término de discutir como que te pone a la defensiva. Entonces no, nosotros socializamos el informe con el incumbente y una vez nos ponemos de acuerdo. Él acata o no acata. Si acata, perfecto. Si no acata, entonces sube a otra instancia que es el Poder Ejecutivo. En este caso, el presidente. Sí, en la mayoría de los casos eso no es una opción, hay que hacerlo. Claro. Una última pregunta, porque por cuestiones de tiempo ya casi tenemos que terminar la entrevista. ¿Cómo impacta esto en el flujo de las instituciones como la suya, a donde ya no se trata de expedientes físicos engavetados, estancados,
y fluye el trabajo, fluyen los expedientes, ya no hay una mística de dónde está eso lo tiene fulano engavetado, eso está allí, vamos a rastrearlo. ¿Cómo eso ha impactado en la institución de ustedes cuando esa transparencia ha permitido que la información fluya y que ustedes no tengan una fila de personas reclamándole por un expediente que tal vez ni siquiera tienen? Mira, el impacto ha sido grande y en el futuro será mayor. ¿Por qué? Cuando una institución desarrolla los procesos, ya los procesos no pertenecen a las personas, sino que fluyen ellos solos. Entonces, en esa medida, la institución se fortalece porque no va a depender de 1, 2, 3 o 4 personas. Ese es un impacto interesantísimo y bueno. Pero de igual manera, a la vez de hacer más ágiles y fluidos los procesos, nos estamos convirtiendo en una institución verde, porque minimiza la reproducción de papeles. Cada vez que un expediente de pago llega a Contraloría, se reproducía mínimo 4 veces. Una correspondencia se distribuye X veces, se reproduce. Entonces, en la medida en que digitalizamos esa información, se reduce el uso del papel, pero la gente se fatiga menos también. O sea, va a tener o tiene un impacto económico, tiene un impacto en el desarrollo de los procesos, tiene un impacto psicológico y conductual en quien ejecuta la operación, porque esa fatiga, ese cansancio de ese papeleo simplemente le crea. Y ese es otro de los grandes avances que tenemos. En la actualidad, toda la correspondencia que llega a Contraloría es digitalizada y transmitida a cada uno de los funcionarios que tienen que tomar acción de manera digitalizada. Facilita mi trabajo porque ya yo veo que cuando una correspondencia se pone en rojo, significa que, por ejemplo, el licenciado Dimas Paredes no ha respondido con el tiempo otro establecido. ejemplo, Dimas es un gran amigo. Señor Ramos, definitivamente ya tenemos que terminar. Nos lo han estado repitiendo por el apuntador desde hace mucho tiempo, pero yo no puedo dejar de ir sin esta pregunta. Usted ha hablado de transparencia durante toda esta entrevista, durante los 30 minutos que tiene la entrevista. Sin embargo, cuando vemos la encuesta que recientemente publicó Gallup, el tema de la corrupción era uno de los temas que más preocupa a la gente. ¿Por qué la gente no asocia la transparencia estatal con el manejo eficiente en contra de la corrupción? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero lo que mencionábamos al inicio de la entrevista, la cultura no ha permitido que esa percepción cambie. Hay cosas que son realidades, hay cosas que son percepción. Este gobierno y esta gestión está desarrollando y poniendo todo el empeño necesario para que la transparencia sea una realidad. Mira, con el caso que te digo, hay proveedores que yo le estoy rogando que vayan y dicen que no, que eso no va a funcionar, que eso no funciona, que eso no es real. Hay oportunidades, y es bueno que lo sepan, donde nosotros hemos sorprendido personal de la Contraloría haciendo situaciones de chantaje. Y le hemos pedido por favor a esa persona que nos emita un acta, claro, más que un informe, una declaración jurada, indicando qué pasó y todo eso. Porque con esto de la carrera administrativa, tú no puedes vincular a una persona de manera alegre o medalaganaria si no consta con todo y conforma todo un expediente. Entonces, particularmente la Contraloría está predicando con el ejemplo. Pero la percepción se combate, Contralor, con información. Sí. Usted ha dado datos tan interesantes aquí, pero eso hay que mantenerse informando y socializando. En el caso nuestro, por ejemplo, a nuestra llegada, Contraloría tenía un 67% en transparencia. ¿Sabe que hay un rating que lo emite la Dirección General de Ética y Contratos? Nosotros en los últimos 2 trimestres estamos en 97 y ahora estamos en 100. O sea, estamos predicando con el ejemplo. En ocasiones, te voy a poner un ejemplo tácito. Mi esposa se mete a la página y comienza a verse ella y todos los niños, nuestra dirección, nuestro teléfono y todo. Y va y me dice, mira, pero nosotros estamos ahí, mi nombre. Ay. Digo, bueno, Jani, esa es la respuesta y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. O sea, si yo no hago eso, ¿cómo puedo yo exigirle a otro que lo haga? Entonces son de las cosas que uno tiene que irse acostumbrando y que la cultura se está rompiendo afortunadamente y eso es importante. Señor Hermosé, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y reiterarle nuevamente a los proveedores, contratistas del Estado, regístrense, contribuyan con la transparencia, Contraloría, con la gestión de gobierno de nuestro presidente. Porque en la medida en que nosotros cortamos esos hilos que impiden esa comunicación directa, estamos dando pie a actos de corrupción
y a actos que riñen con la buena moral y costumbre de nuestro país. Muchas gracias a cada uno de ustedes y muchos éxitos. Gracias por venir. Señor, hasta aquí la entrevista del día de hoy. Agradecemos a la Contraloría General de la República por habernos acompañado en el día de hoy. Decimos la Contraloría porque en el estudio hay un personal apoyando esta entrevista del señor Contralor. Muchísimas gracias, señor Hermosén. Señor, nosotros nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con más del contenido de Enfoque Matinal.